Muy buenas tardes, compañeras, compañeros que nos siguen a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales. Continuamos con este Congreso Internacional sobre Códices y Manuscritos Coloniales en esta jornada doble. Primero con una mesa dedicada a códices y manuscritos coloniales de la región de Oaxaca, y ahora nos vamos directamente hasta la Huasteca. Tenemos otra vez una mesa muy interesante a cargo de tres colegas que han estudiado desde hace tiempo esta región. Por una parte, el Alfonso Vita, el maestro Alfonso Vita Hernández, la maestra Karina Paulín Tejo y la maestra Olivia Rubio Aranda, quienes nos hablarán sobre diferentes documentos y dinámicas de la época colonial de la región huasteca. Vamos a comenzar con la primera presentación. Está a cargo del maestro Alfonso Vita Hernández, del posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, titulada La meseta de Huautla Hidalgo y su representación en los documentos gráficos siglo XVI al siglo XVIII. Les voy a leer brevemente una reseña curricular. Alfonso Vita Hernández es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en Estudios Mesoamericanos por la misma universidad. Actualmente, en este mismo posgrado, cursa sus estudios de doctorado con las líneas de investigación que abarcan la historia, la tradición oral, la ritualidad, la lengua y el espacio sagrado de los nahuas de la Huasteca hidalguense, región de donde es originario. También como integrante del proyecto PAPIT, Arte y Comunidades Otomíes, Metamorfosis de la Memoria Identitaria, Instituto de Investigaciones Estéticas, y dirigido por la doctora María Areti Hers. Aborda la importancia de las expresiones culturales creadas por los otomíes del Mezquital en el estado de Hidalgo, tales como el arte rupestre, las capillas de linaje y los rituales. Como parte de este proyecto, su tesis de licenciatura, El Mecate de los Tiempos, continuidad de una comunidad ñú del Valle del Mezquital, recibió una mención honorífica en los premios INA 2013. También ha publicado algunos artículos y capítulos libros. Pues bienvenido, Alfonso. Qué bueno tener a alguien precisamente en este Congreso Internacional. Por supuesto, están también los locales que nos hablan desde de algo, ¿verdad? Aunque bueno, ahorita no sé exactamente dónde estés, pero bienvenido y este espacio es para ti, por favor. Sí, muchas gracias, Rafael. Eh, pues antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores de este congreso y a todos los presentes a los que están interesados en este tipo de documentos. Voy a compartir pantalla, me dicen si se ve, por favor. Ahí está. ¿Sí se ve? Listo, ya estamos viendo tu presentación. Muchas gracias. Bueno, comienzo. La meseta de Huautla Hidalgo y su representación en los documentos pictográficos del siglo XVI al XVIII. Y en el municipio de Huautla se encuentra al noreste del estado de Hidalgo, en la región conocida como la Huasteca hidalguense. Colinda al norte con los municipios veracruzanos de Chalma y Tantoyuca, al occidente con los municipios de Atlapesca y Huejutla, al sur con Xochiatilpan, todavía el municipio hidalguense, y al oriente con Chicontepec, ya en el estado de Veracruz, en lo que sería la Huasteca veracruzana. Pues bien, en la meseta de Huautla se encuentra la población, el centro municipal. Aquí se ve remarcado contorneado con la línea negra. Sí se nota el avance de las diapositivas, ¿verdad? Sí, sí se nota. Gracias. Bueno, aquí la mayor parte de la población está habitada por personas mestizas, y alrededor se encuentran las comunidades de filiación nahua, o Macehuali, como se autodenomina.
Ya muy cerca al sureste, en esta parte de aquí, se encuentra otra meseta, que es la conocida como Yahualica, ¿no? Como se pueden dar cuenta, las dos mesetas están muy juntas, entonces comparten, son parte de la historia local, ¿no? Comparten la historia regional. Tanto que las personas incluso dicen que antes pertenecían a una sola meseta y fue dividida por el río que pasa entre ellas, ¿no? Conocida localmente como el río Atlapesco. Desde los costados puede observarse la imponente formación de la meseta de Huautla. Justo en su flanco oriental es bordeado por un río conocido como el río Calabozo, río Garcés o río Tamoyón, ¿no? Aunque es más conocido como el río Calabozo. Este río en sus mejores momentos fue considerado como uno de los más caudalosos y más grandes de la región, pero lamentablemente, como pasa con la mayor parte de los ríos del agua azteca, pues se está secando. Un poco más hacia el oriente pasa la frontera política que limita con el estado de Veracruz, marcado aquí con la línea roja, establecida cuando el municipio de Huautla se constituyó como parte del estado de Hidalgo el 16 de enero de 1869. No muy lejos de una antigua frontera que separaba la provincia de Tzicóac con el señorío de Meztitlan, como se verá más adelante. Siguiendo hacia el oriente, ya en la Huasteca veracruzana, los nahuas a través de sus historias identifican un lugar de origen y creación caracterizado por 7 cerros. En esta parte de aquí, resultado de la fragmentación de uno más grande, conocido como Postectli, en náhuatl que de Ciroto, sucedido en un tiempo primigenio, el cual quedó registrado en el topónimo de Chicontepec, en lugar de los 7 cerros, mismo que fue usado para nombrar el municipio. Y es el mismo lugar, probablemente es este mismo cerro el que está registrado en el Talámac de Huaxicala, presentado hace un momento por el doctor Guillermo Garrido. Y bueno, menciono parte de este paisaje sagrado, pues es tema aparte, ¿no? Pero lo menciono aquí porque una parte de este espacio va a estar registrado en los documentos que les voy a presentar. Precisamente el primer documento es el llamado lienzo de la provincia de Chihuahua. Desde el año de 1934, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia resguarda un documento llamado lienzo de Tzopitetlan, conocido también como lienzo de Xochimilco, pues está registrado un lugar con este nombre y existe actualmente en esta parte de Veracruz. Hay un pueblo que se llama Xochimilco, lo cual llevó a asociarlo con el pueblo homónimo del centro de México. Así, en 1978, la pintora Rina Lazo realizó una reproducción para el Museo Arqueológico de Xochimilco, donde se encuentra actualmente. Y es el que usaré para este trabajo, y es el que se muestra en esta imagen. Lamentablemente no pude acceder a una copia digital, pero sí me permitieron verlo una vez, por lo que pude ver algunos detalles que no se encuentran en esta reproducción. El documento original es una tela confeccionada con 4 tiras de algodón, que al unirlas forman un lienzo de 2.42 metros de ancho y 3 metros de largo. El lienzo tiene una alineación noreste-sureste, de manera que si quisiésemos orientarlo hacia el norte, tendríamos que colocarlo en forma de rombo con la esquina superior derecha apuntando hacia arriba, como se muestra en la imagen. Aunque se desconoce la fecha de su elaboración, a partir de la iconografía prehispánica y las glosas alfabéticas del siglo XVI, puede deducirse que fue creado en los últimos años del posclásico y reutilizado en los primeros años de la época colonial. Algunos elementos mesoamericanos, por ejemplo, representación de cerros, templos y casas de perfil, y otros elementos de tradición occidental como iglesias, conventos, cruces, ¿no? Cabe aclarar que las glosas que están en náhuatl pertenecen al náhuatl central, que difiere en muchos casos al náhuatl local o al náhuatl regional que se habla por lo menos en el estado de Hidalgo, que está más relacionado con el náhuatl oriental. Y que los lingüistas clasifican como más antiguo, de hecho, que el náhuatl central. Pues bueno, a partir de este documento, en el año 2012, la investigadora Alma Rosa Espinosa pudo identificar a la meseta de Cacahuatengo, ubicada en el municipio veracruzano de Xihuatlán de Madero, con la capital de una antigua provincia tributaria mexica conocida como Tzicóac, que en el lienzo está representada por una meseta de color azul, estilizada en forma de serpiente, con crótalo y cabeza, y de esta le sale una lengua bífida. Por lo que la especialista propuso renombrarlo como lienzo de la provincia de Tzicóac, y es como lo presento en este trabajo.
Aunque hasta ese momento la ubicación de la capital era incierta, los límites territoriales de Tzicóac ya habían sido propuestos por Luis Melgarejo Vivanco desde el año de 1949 y más o menos corresponden al espacio representado en el lienzo, el cual está delimitado por una serie de caminos, huellas de pie y ríos que funcionan como límites fronterizos. Como en este detalle, vemos el río, vemos la línea de huellas señalando el camino, y aparte está reforzado con la glosa Cuaxochtli, que en náhuatl significa límite o frontera. Vemos adentro de la provincia la meseta de Tzicóac, y afuera ya vemos otra meseta que está señalada aquí con la glosa Metlatiocan, que no es otra que la actual meseta de Metlatoyocan en el actual estado de Puebla. Al noreste en el lienzo, es decir, en esta parte de aquí, fueron pintados los topónimos de Chicontepec. Bueno, no puse un detalle, pero se me pasó. Pero vemos aquí el cerro con el numeral 7, señalando el nombre. También vemos los lugares de Xochitetlan y Xochimilco, este último el que le otorgó nombre al documento y causó la confusión mencionada. Además, se señalaron una serie de cerros, entre los que sobresale el Postec, en esta parte de aquí. Representando así el espacio que, como mencioné en un principio, está relacionado con un lugar de origen y de creación. Siguiendo al oeste se encuentra uno de los límites fronterizos compuestos por los caminos huellas de pie y un gran río nombrado Texoac, agua azul, señalado con la glosa Cuaxochtli, que como mencioné significa lindero o frontera. Este río corresponde al mencionado río Calabozo Garcés, que surca el flanco este de la meseta, ¿no? Que es este que está aquí. Vemos aquí también las huellas que están indicando el camino y a la vez la frontera, ¿no? Pues del otro lado vemos la representación de dos mesetas. Y sí, estas corresponden a la meseta de Cuautlan y la de Yahualican, y que posiblemente formaban parte del señorío de Meztitlan. La primera, un ovoide de color azul, contiene la imagen de una cabeza de águila en alusión al nombre toponímico señalado con la glosa Cuautla, lugar donde abundan las águilas. A un costado se señaló la otra meseta que no tiene la glosa, pero se deduce que es la meseta de Yahualica. Y para reforzar el nombre se pintó un círculo de color azul que posiblemente representa un chalchihuitl. Y como lo menciona Ana María Carmen Lorenzo y Peter Girard, para finales del posclásico, Cuautlan y Yahualican fueron aliados del señorío de Meztitlan, probablemente conformando su frontera oriental. Así sus mesetas funcionaron como paredones naturales y estratégicos para impedir el avance mexica asentado en la provincia de Tzicóac. Bueno, aquí hice una reconstrucción tanto de la provincia como el señorío, a partir de toda la información de varios investigadores, y vemos precisamente que en la frontera entre Meztitlan y Tzicóac se encontraba las mesetas de Cuautlan y Yahualican y el río del actual Calabozo y registrado en el lienzo como Texoac, ¿no? Y no muy lejos de la frontera actual entre el estado de Hidalgo y Veracruz. Un territorio y otro se caracterizaba por un mosaico étnico compuesto por otomís, totonacos, grupos chichimecas, huastecos y nahuas, quienes se enfrentaron según sus intereses particulares, pero también se insertaron en una dinámica de confluencias y negociaciones. Pues al final de cuentas, ¿qué son las fronteras? Sino todo lo contrario a su función principal, ya que son espacios donde se desarrolla el intercambio y la movilidad cultural entre los distintos grupos. Un mapa de Huautla de 1593. Cabe destacar que en el año de 1522, en una fecha muy temprana, por cierto, se menciona el pueblo de Huautla como encomienda del maestre de navío Cristóbal de Bezos. Mientras tanto, en la visita realizada por Gómez Nieto en la región, entre 1532 y 1533, se registró como un pueblo sujeto a la provincia y río de Pan. Controlaba 4 chinames o chinamites, pueblos más pequeños al norte de nombre Náhuatl y Tenec. Uno de estos últimos, por cierto, Tamoyón, formará parte en la historia de la entidad hasta nuestros días. Entre 1560 y 1570 era administrado por la Alcaldía Mayor de Meztitlan o Meztitlán, y ya para la década de 1590 era visitado por el corregidor de Huexotla, Pedro de Ontiveros. Es en este contexto que en 1593 se realiza una de las primeras representaciones de la mesa de San Juan Huautla, como se le nombraba al pueblo en esta época.
El documento se encuentra en el ramo Tierras, el volumen 1871, expediente 1, hoja 32 del Archivo General de la Nación de México. Aunque originalmente forma parte de un proceso jurídico de tierras y aguas, como todos los documentos que presentaré, se registran algunos aspectos importantes del paisaje que siguen vigentes. El plano está orientado de un eje oriente-poniente, indicado con las imágenes del sol y la luna respectivamente. Se muestran también unas franjas color café y señalando con las glosas barranca, que serían los límites de la meseta. En su interior se pintó la iglesia mirando al occidente, la cual databa por lo menos desde 1571, y hasta hace una década aún podían observarse los contrafuertes característicos de la arquitectura de esta época. Sin embargo, la presidencia, en su afán por remodelarla, la demolió para construir un nuevo templo con hormigón y cemento, conservando solamente la fachada. De la iglesia parte el camino real rumbo al sur, hacia el pueblo de Yagualica. Se aprecian dos textos, San Juan Huautlan, y esta es la mesa que llaman de Huautla. También se pintaron 3 pozos de agua con su brocal de piedra y techo de zacate, conocidas actualmente como Tlamelime. 6 arroyos nacen de sus ojos de agua pintados de color azul. Varios de estos, de hecho, siguen vigentes manando agua. 3 de los arroyos se dirigen hacia el barranco poniente, convirtiéndose en cascadas, y los otros 3 al barranco oriente hasta topar con una franja azul. Es el río Texohuatl, registrado en el lienzo de Xicoac, el actual río Calabozo. En la sección en la que corresponde al sur se aprecian 2 glosas en agua, Teoquecholan y Temimiyahuaco. Este último actualmente es un lugar sagrado reconocido por los ritualistas de la zona, cuyo nombre se conserva en sus discursos. Bueno, Temimiyahuaco significa el lugar de los pilares de piedra. Aunque el plano está clasificado como anónimo, se deduce que su creador fue un tlacuilo, pues en el documento dibujó un temazcal junto a una cruz de cimiento y un pozo. Al lado, una glosa en agua lo señala como su propiedad, Tlacuilo Temazcal, el temazcal de Tlacuilo. Este personaje también elaboró un códice mixto en este mismo año de 1593, clasificado como anónimo en el ramo Tierras, volumen 1871, expediente 1, hojas 28 y 30. Contiene un texto en náhuatl que describe las pictografías ubicadas en la parte superior del documento y que se refieren a la petición de tierras y de servicios hecha por el gobernador de San Juan Huautla, don Francisco de la Cueva, y su hijo Fernando de Cortés. Se muestra al gobernador Francisco de la Cueva con atributos de la nobleza indígena de la época, vestido con tilma y sandalias, y además está descansando en su asiento de petate, ¿no? En su equipali de petate. Asimismo, se pintó un glifo antroponímico, posiblemente remitiendo al elemento Ostok, cueva, relacionado con la glosa que registra su nombre. Se solicitan 2 terrenos, cada uno con Mosempuali un Matlacmat, Neco Coyahuac, es decir, 30 manos en ambas partes de cada lado, señalados a través de la imagen de una mano con una bandera equivalente al numeral 20. Y aparte 10 puntos de color rojo, formando así el número 30. Un terreno será para el Tonalmit, la primera mitad del año caracterizada por el calor, y otro para el Xopanmit, la época de lluvias del siguiente ciclo anual, determinado en la pictografía con 6 lunas en cada sección, en alusión a los 6 meses que dura cada temporada. Al lado está representado otro terreno solicitado con las mismas medidas, para hacer ichilmili, iguanel, iguanhayomili, es decir, una milpa de chile, frijol y calabaza, ilustrados con sus correspondientes imágenes. Vemos la calabaza, el frijol y el chile. También se dice que cada 3 meses, Macatosque Sesot y Macli, Yehuat Comunidad Tlazoncáhuatl, le será entregada una pieza de tilma del excedente de la comunidad, representado en la fotografía con las 3 lunas, los 3 meses, y un rectángulo horizontal aludiendo a la tilma. Bueno, en estos documentos luego se encuentran algunos detalles muy interesantes. Dice en náhuatl, Iwan chicomestica icuac nacacualispa, amo no icuac cuaresma, quimomacatos comunita, isa sente totoli, Iwan ometlapisque, ichan nemisque, se oquichli, se sihuatl. Esto quiere decir, y cada 7 días entonces es cuando podrá comer carne, excepto en la cuaresma. Les será entregado de lo que salga de la comunidad un guajolote y 2 sirvientes, que en su casa vivirán un hombre y una mujer, quienes serán reemplazados cada 7 días. En cambio, el Señor se compromete a tratarlos bien y a alimentarlos.
Esto se ratifica en un recuadro donde fueron dibujados 7 soles, indicando los 7 días, un ave y las 2 personas, el hombre y la mujer. Estamos pues frente a un Tlacuilo que conocía las convenciones de tradición mesoamericana para realizar las pictografías y también el marco jurídico novohispano en la petición de mercedes, así como los procesos judiciales en torno a las tierras y el agua, lo que además lo convertía en un escribano e intérprete. A principios de 1600 el pueblo de Huautla es incorporado al corregimiento de Yagualica y para el siglo XVIII el pueblo de San Juan Huautla era una de las 4 cabeceras que conformaban la alcaldía mayor de Yagualica, Xochicuatlán, o Xochicuatla. Estaba constituido por rancherías y tlaxilacalis anexos y poseía uno de los trapiches más grandes de la región, el de Tamoyón, donde se producía piloncillo y aguardiente. En este siglo la frontera oriental se mantenía intacta y colindaba con el pueblo de Chicontepec. Así lo muestra un corpus documental de 1745, resultado de un litigio de tierras entre los naturales del pueblo de Huautla y el bachiller Sebastián de Cortázar. Es en este conflicto que fueron creados 2 mapas para demostrar las propiedades de cada parte. El documento del bachiller muestra a la meseta de Huautla con un rectángulo horizontal formado con líneas radiales negras, rojas y amarillas, con los que se recrea la vegetación. También es franqueado por una serie de caminos y arroyos representados con los mismos trazos. En medio está dibujada la iglesia del pueblo de Huautla, con su techo de 2 aguas. Hacia el oriente, otro edificio indica la casa y hacienda de Tamoyón. Más abajo, una franja serpenteante con líneas radiales multicolores, a manera de vegetación, señala al río Texhual, de formación del nombre Texhuac, que como vimos está registrado desde el lienzo de Xicoac. Justo en esta zona se marcaron las mojoneras orientales que limitan con el pueblo de Chicontepec. Pues a diferencia del mapa del bachiller, demasiado plano y esquemático como se ve, el presentado por los indígenas contiene elementos con una perspectiva de 3 dimensiones, el cual permite mostrar la elevación de la meseta. En ella se marcaron los distintos caminos. Uno de ellos parte del pueblo de Yagualica y se dirige hacia el norte atravesando la meseta de Huautla. Se dibujaron los ojos de agua, de donde surgen los arroyos que se convierten en cascadas y desembocan en los ríos. También se representó la iglesia de Huautla y hacia el oriente la iglesia de Tamoyón, donde se observa el río nombrado por los naturales como Texhuac. Más abajo se marcaron las mojoneras que colindan con el pueblo de Chicontepec. Y precisamente en esta zona se dibujó el camino que comunican a los 2 pueblos, el pueblo de Huautla y el pueblo de Chicontepec. El litigio entre el bachiller de Sebastián de Cortázar y los naturales de Huautla consistió en una lucha donde la acción de nombrar los lugares y ubicarlos correctamente refleja el conocimiento que se tenía sobre su espacio. Al final, estos últimos mostraron su dominio sobre el territorio y la pertenencia de sus tierras. Bueno, ya como conclusión, los distintos documentos pictográficos muestran la importancia de esta parte de la región de la Huasteca, que en los últimos años del posclásico y los primeros de la época colonial se desenvolvió en un contexto fronterizo donde convergían diferentes grupos étnicos. En el caso particular de Huautla, pese a que dichos documentos se dejaron de elaborar, el conocimiento de los nahuas sobre su medio ambiente ha seguido vigente al resguardar y reconocer en los elementos del paisaje su origen y su historia. Por otra parte, se aprecia el nacimiento y el desarrollo de una cartografía novohispano-indígena a partir de 2 tradiciones, la mesoamericana y la europea, proceso que se originó desde una época muy temprana, como se puede apreciar. Pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por esta interesante presentación. Vamos a leer algunos de los comentarios, saludos que hay para ti. De todos modos, al final de la mesa esperamos hacer un espacio donde retomemos algunas de las preguntas que vayan haciendo. Bueno, Susi Dom dice, buenos días, qué interesante, gracias. Marrosa Espinosa dice, felicidades, Alfonso, por tu trabajo. Gracias por citar mi investigación y confirmar que los límites de Xicoac propuesto coinciden con tu investigación. Más adelante dice, es una gran pena no haberme enterado del Congreso, hubiera sido muy completo presentar mi trabajo y complementarlo con la investigación de Alfonso. El conocimiento del sur de la Huasteca es muy pobre, ojalá se pueda realizar mayor investigación. Saludos y bueno, deja su contacto. Muchas gracias. No, Alfonso, adelante, no sé si quieres comentar algo.
Sí, pues muchas gracias. Bueno, el contacto personalmente le contesto en un rato. También agradecer a Alma Rosa, que pues, no la esperaba aquí, pero pues ella fue la que me descubrió, como mencioné, este pienso, ¿no? Que es muy importante y aparte, pues muestra toda esta, digamos, representación de un espacio que sigue vigente, no solamente para los nahuas, sino para otros grupos que están en contacto o están conviviendo con este grupo. Muy bien, muchas gracias. Y de todos modos, pues para la segunda edición de este congreso, ¿verdad? Que ojalá esté presente ella. También Nae Rosales Lechuga dice buenas tardes. Marta Beatriz Coronel Raimundo, saludos desde Texcoco. Tlilanmeo Bravo. Facundo Vite dice bien, Pa, por tu conocimiento, me siento orgulloso de ti, siga adelante. Y bueno, pues por el momento son los comentarios que hay, pero yo quisiera, bueno, Osiris González tiene una pregunta, otro de nuestros aquí compañeros del centro. Adelante, Osiris, por favor. Híjole, ahora sí que más que pregunta, es un recordatorio. Primero felicitar a Alfonso por la investigación y recordarles ahorita con las intervenciones en el chat que próximamente vamos a organizar también un evento, un coloquio, un congreso sobre la Huasteca. Entonces, ese sería un espacio también bien importante para que Alma pueda presentar junto con Alfonso su investigación y pues de una vez tienen la invitación hecha para tener otro espacio para profundizar más sobre lo que aquí nos han presentado. Esa era básicamente mi intervención. No olvidar que tenemos próximamente programado un evento académico especialmente dedicado a la Huasteca. Bien, muchas gracias, Osiris. Y bueno, yo únicamente, si un poquito pudieras de todos modos retomar, ya lo estuviste explicando, pero esta escritura que se conforma durante la época colonial, ¿verdad? Que se nutre de dos corrientes escriturarias muy importantes y de las cuales se han estado hablando en estos días. El doctor Chuchak ha estado trabajando mucho sobre la escritura maya, ¿no? Cómo se mueve precisamente entre estos dos espacios, entre la escritura alfabética latina y las escrituras mesoamericanas. No sé si pudieras abundar un poquito sobre esto, Alfonso. ¿Algún comentario más? Por favor. Sí, bueno, relacionado con esta representación en este documento, sobre todo en los numerales, las medidas, ¿no? Es muy raro encontrar documentos, sobre todo en esta región, con este tipo de características, ¿no? De hecho, no he encontrado otro más que este. Pero aquí lo interesante es que este estilo, manera de cómo representarlo corresponde más a un estilo más del centro de México, ¿no? O sea, es decir, el documento está hecho en un náhuatl del centro de México, ¿no? Que difiere mucho con el náhuatl local. Entonces, también eso es muy interesante remarcarlo. Todas estas glosas, como lo decía antes, lo dije, ya lo mencioné, pues también corresponden a este náhuatl céntrico. Y esto, por ejemplo, ha hecho como alguna confusión, ha creado confusiones a la hora de poder traducir algunos nombres que se encuentran actualmente. El caso de Huautla, pues es muy, resalta, porque de pronto por ahí se dice, es que Huautla está mal pronunciado, es Cuautla. Dice, es que se deformó a través del tiempo. Pero cuando uno se va a las comunidades, en realidad las personas no lo mencionan como Cuautla. Incluso las personas lo mencionan como Huautla, ¿no? Porque es la variante del náhuatl que se encuentra ahí, donde suavizan la Q y aparte hay mucha aspiración, ¿no? Entonces ya no se encuentra esta Cuau, sino se encuentra el Huautla. Entonces, no es que esté mal pronunciado, sino que más bien son dos tradiciones del náhuatl que están ahí en contacto. Y mucho del náhuatl que se habla actualmente en esta parte de la Huasteca hidalguense y aún en la parte fronteriza con Veracruz, pues tiene mucha influencia de este náhuatl antiguo, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en estos documentos que acabo de presentar, el manejo de un náhuatl
digamos, más estándar, ¿no? Más del centro de México, que era usado precisamente para este tipo de peticiones, para este tipo de peticiones jurídicas, ¿no? Relacionadas con la tierra, sobre todo. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia y de todos modos al final de